Hola, nuevamente aquí en un martes para aprender juntas de la palabra. Y ya terminamos, por fin, Jonás. Por fin, después de no sé si 3 o 4 meses, que la semana pasada se hizo un collage. Ojalá y les haya gustado las verdades más importantes ahí resaltadas. Y hoy iniciamos una nueva temporada. Meditando en esta temporada, Dios ponía en mi corazón que la mayoría de nosotros a veces batallamos con estar seguros con la voz de Dios. ¿Qué es cuando Él me habla? ¿Qué es cuando yo hablo? ¿No? Cuando yo digo o pienso. Y yo creo que la mejor forma de aprender a escuchar la voz de Dios, pues muy sencillo, ¿verdad? Irnos a la Biblia. Ahí yo creo que uno puede ir revisando tanto profetas, los reyes, el Pentateuco. Vamos a ir así revisando varios pasajes. Y la intención, a lo mejor es lo que tengo que decir, la intención de esta serie es que tú y yo aprendamos a distinguir, la voz de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, la Trinidad en nuestras vidas, ¿sí? Y saber cuándo soy yo y cuándo no soy yo. A mí se me hace un poquito ilógico que alguien me diga, yo escucho a Dios así, y me dice, por ejemplo, pues yo lo veo en una visión, a veces en un sueño o a través de alguien que me hable, sí, pero cada quien tiene que descubrir en su personalidad cómo Dios le habla. Una situación fascinante de nuestro Dios es que nos habla a cada uno de acuerdo a nuestra personalidad, también de acuerdo a nuestra forma de entender, ¿sí? No es así, todos estamos cortados de la misma. No, 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 no. Es fascinante en esta creatividad de Dios. Hay algo, te voy a dar un ejemplo bien sencillo, a lo mejor hasta te empiezas a fijar. A mí me impresiona mucho la nariz humana, mucho, de verdad, porque pienso, todos tenemos igual, 2 ojos, 2 oídos, una nariz y una boca, pero a mí la nariz me impresiona porque es tan variada una nariz de otra. Por dar un ejemplo, a ver, a lo mejor 2 personas son lo que nosotros llamamos chatos, ¿no? Pero aún en ser chato o la nariz más corta, es tan diferente uno de otro. Y fíjate que en lo particular, una de las narices que me impacta es la de la raza negra. Porque normalmente la raza negra, sus rasgos son como más pronunciados, como más fuertes. No sé cómo explicarlo, pero bueno, tú conoces. Pero al ver la raza negra, su nariz, a pesar de que a lo mejor tienen ciertas cosas parecidas, son muy diferentes. Y eso ocurre en todos, latinos, europeos, todos, sajones, todos. Entonces, en lo personal es algo que siempre me llama mucho la atención, la nariz de las personas, porque digo, ¿cómo es Dios tan creativo? Ese es el punto, sí, porque estamos hablando de escuchar la voz de la Trinidad. ¿Cómo es Dios tan creativo que tenemos exactamente lo mismo, pero somos totalmente diferentes? En este tiempo, en esta temporada, lo que hay atrás de estas conversaciones, de este diálogo, porque yo creo que cuando tú escuchas empiezas a pensar en el pasaje o en lo que se digo, pues ahí puede uno entrar en un diálogo, ¿verdad? En un diálogo interno, en un diálogo con Dios, poder aprender y seguir creciendo de cómo escuchar la voz de Dios. Y creo que lo primero que sería importante entender, en Deuteronomio capítulo 30, el verso 19 y 20, se me hacen muy interesantes de cómo Dios está hablando con su pueblo, en el entendido que en este libro es el último libro que escribe Moisés. De hecho, Moisés está ya para partir con el Señor. Y fíjate que precioso dice Dios. Lo escribe Moisés, pero el autor es Dios, porque nosotros creemos, estamos firmes y con una convicción que las escrituras o la palabra es algo escrito por Dios, que usó muchos autores. Ahora,
muchos escribanos, más bien yo me atrevería, espero que los apóstoles no se levanten o en el cielo me digan, ¿por qué nos dijiste así, oh Moisés? No, pero la palabra es creatividad de la mente divina. Fíjate cómo dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y fíjate qué bonito, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Y me impresiona esa frase, porque en esa frase hay 3 comas. He puesto delante la bendición y la maldición. Y luego dice, escoge, coma, pues, coma, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, en este pasaje, yo pienso que es un pasaje muy hermoso, introductorio, de reflexión para nosotros, de que tú lo pienses. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, lo que vamos a hacer nuevamente en sumergirnos en la palabra, tomar este consejo de Dios, que dice, te he puesto delante de ti la vida y la muerte. O sea, aquí tenemos en la palabra toda la explicación, tanto de la vida como de la muerte, la bendición y la maldición. Y ahora, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, el sumergirnos en la palabra y aprender a reconocer la voz de la Trinidad es vital, porque eso es vida y así vivimos nosotros y nuestra descendencia. Y luego el último pasaje de Deuteronomio 30 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que, fíjate qué bonito, habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Entonces, fíjate qué bonito. Una vez que nosotros estamos escogiendo la vida, ¿sí? Dice aquí el verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Si quisiéramos mencionar la parte fundamental de esta temporada, yo me atrevería a decir que en esta temporada lo que Dios quiere enseñarnos y que nosotros aprendamos fundamentalmente de Él es esto: amarlo, atenderlo y seguirlo. ¿Sí? Entonces, uniendo ambos pasajes, en esta etapa o en esta temporada de sumergirnos en la palabra es escoger pues la vida para vivir yo y mi descendencia. ¿Lo gustas repetir? A ver, 1, 2, 3. Escojo pues la vida para que viva yo y mi descendencia. Dice, amando a Jehová, mi Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Es muy claro cuál es, la intención de esta temporada tan importante. Escoger la vida, vivir yo, vivir mi descendencia, amar a Dios, atender su voz y seguirlo a Él. Creo que aquí cabe muy bien la pregunta. ¿Cómo estamos hoy en atender su voz y en seguirlo? Ok, pues mira, creo que cada uno todos tenemos la gran oportunidad de seguir creciendo y de aprender más y de escuchar su voz. Ahora, es muy importante entender, y esto sí quiero hacer énfasis, que en muchos pasajes de la palabra, cuando Él habla, hay condicionantes. En ocasiones, como cristianos, sí es cierto que todo lo vivimos por fe, porque todo es por fe y para fe, sí, pero siempre es importante, como tantas veces nos ha hecho hincapié el pastor, tener el contexto. Y en el contexto, en ocasiones, en ciertos pasajes, sí se va a encontrar una condicionante, ¿sí? Entonces, a estas promesas de las Escrituras es importante leer todo el contexto. Es más, yo me atrevería que toda la Biblia hay que leer el contexto, ¿sí? Entonces, el pasaje que vamos a estar analizando hoy es Santiago capítulo 1,
versos 21 y 22. Pero precisamente para no descontextualizarlo, ¿qué te parece si empezamos a leer desde Santiago capítulo 1, desde el verso 1, y así no descontextualizamos nada en el entendido que vamos a estar analizando el 21 y el 22? Dice así la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Yo me atrevería a decir la palabra de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dedicada a mí. Todo te lo tienes que personalizar. Ok, ahora, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Punto número 1, gozo en medio de cuando tengamos alguna prueba, ¿ok? Paciencia y fe. Ahí vamos. 3. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ya llevamos 3. Gozo en la prueba, fe, paciencia y sabiduría. Y pida con fe, no dudando, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fe, que ya lo dijimos. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero aquí hacer un paréntesis antes de seguir leyendo. Fíjate que se nos viene hablando de prueba, de fe, de paciencia, y de sabiduría, y que todo esto se lo podemos pedir a Dios. Y entonces en medio de esto está esta frase que yo creo que es muy importante. Fíjate, dice, pero pida que con fe, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es el doble ánimo? Que ahora digo sí, al rato digo no. De hecho, doble ánimo es como el doble yo, ¿sí? O sea, como yo con un sentir y con otro sentir. Y eso a veces batallamos mucho en estar sí, no, en entender quién fue, si fue Dios, si fui yo o fue el enemigo. Entonces, eso es bien importante. Es muy importante al sumergirnos en la palabra no tener un doble ánimo, un doble yo. Estamos leyendo y estamos escuchando que palabra de Dios. Por lo tanto, si esto está escrito por Dios, que usó a Santiago en esta parte, lo tenemos que creer, ¿ok? Entonces sí podemos tener gozo en medio de la prueba. Claro que esta prueba nos va a producir fe y paciencia también, y esta paciencia nos va a llevar a ser cabales, a tener una actitud mejor, y si no tenemos sabiduría podemos pedirla con fe, no dudando, para no ser de doble ánimo. Dice el siguiente verso, el 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué es lo que está queriendo decir Santiago con todo esto? Ok, quienes somos de condición humilde, ahí nos gloriamos en nuestra humildad, pero el que es rico, que acepte una humildad. Por eso viene la otra parte, que el rico va a ser como cuando sale el sol, la hierba se seca, la flor se cae. Entonces dice, o sea, todas las riquezas aquí se quedan. No hemos visto un solo ataúd que atrás de él vayan las riquezas, las posesiones, no. Atrás de él va la familia, que a veces ni siquiera nos hizo caso. Bueno, pero por lo menos ahí van a hacer acto de presencia. Ahora, continuamos. Bienaventurado el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La misma escritura nos está explicando que la tentación
es algo que no viene de Dios. Una cosa es la prueba y otra cosa es en este contexto de Santiago, la tentación es algo que no viene de Dios, ¿ok? Y aquí está muy claro. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, o sea, caemos en una tentación que nos atrae y nos seduce. Y eso es algo que viene del mal o de lo que yo mismo tengo internamente y que no ha salido y que no he entregado y que en esa parte la redención no he permitido que tome autoridad en mi vida, ¿sí? Ahora, dice aquí, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no muda lo que Él dice, Él no varía en lo absoluto, siempre es igual, todo lo bueno proviene de Dios. Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, de esa palabra de verdad que es Jesucristo, somos primicias como creación de Él. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, fíjate qué bonito, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aguas con los que el carácter son mecha corta, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo me enojo rápidamente, en mi ira no soy justa, ¿ok? Por lo cual, desechando, y esto es lo que vamos a analizar, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate, nos viene hablando de prueba y qué es lo que esta prueba va a producir, que es fe y paciencia, que si no tenemos sabiduría la podemos pedir si nos da abundantemente, que Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado por el mal, sino de nuestra propia concupiscencia, y que no seamos de doble ánimo, que no digamos sí y de repente ya decimos no. Ahora, y queda muy claro que todo lo bueno proviene de Dios, toda buena dádiva, dice aquí, y todo don desciende de lo alto. Entonces, de ahí como que es un punto y aparte y deja un espacio. No sé cómo diga en tu Biblia, en la mía dice hacedores de la palabra. Y lo primero que vamos a estar analizando este día es en estos instrumentos que Dios nos ha dado para poder escuchar su voz, la voz de la Trinidad, es aquí muy claro el primer consejo. Dice, hermanos amados, seamos prontos para oír y tardos para hablar, tardo para airarse. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es muy impresionante que en medio de todo esto del verso 1 hasta aquí, hasta el verso 20, se nos está hablando de distintas situaciones, tanto de relación, de creer, de fe. Yo diría que fundamentalmente es prueba, fe, paciencia, ira, enojo, sí. Y fíjate cómo dice, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Ahora, ¿por qué se nos pide esto? Porque la ira del hombre no obra la justicia, no actuamos justamente. Y entonces dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Mira, si nosotros somos tardos para oír, no vamos a tener mansedumbre para escuchar la palabra. Si nosotros hablamos muy rápidamente, no vamos a tener mansedumbre para escuchar la palabra. Y si nos enojamos, menos vamos a tener mansedumbre. La palabra es importante recibirla con mansedumbre, pero aquí hay un detalle, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¡Wow! Mira, hemos venido a Jesucristo y somos salvos. Y Jesucristo perdonó pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Aún lo que tú y yo vayamos a pecar en un día, en 30 días o en un año, ya está perdonado. Pero es aquí donde es importante
que la palabra sea recibida con mansedumbre, que ya está implantada. Tan, 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 tan. Dejamos puntos suspensivos. Yo te invito a que medites en este pasaje. La lectura llana y sencilla de la palabra te abre los ojos para poder aprender a escuchar a la Trinidad cada vez que Él nos hable. Se nos hablaron de actitudes, de acciones y reacciones. La ira de Dios la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es una reacción. Aquí nos quedamos. Nos vemos a la siguiente semana.